Mezcla, mezcla. ¡Qué delicia! ¡Mamá! Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. ¿Quieres hacer cupcakes? ¡Ok! It makes me wonder. Ooh, I wonder. Lo primero que necesitamos es un bowl. Aquí. ¿Me ayudas a poner la harina, por favor? Una taza y media de harina. Aquí. Una cucharadita de polvo para hornear. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Media cucharadita de sal. Tienes que tener cuidado con esto porque es de vidrio. Vamos a poner 3 bananas. Ayúdame a contar. Mira. Una y aquí. 3. Muy bien. Con este vas a hacerle así duro. Tres cuartos de azúcar. ¡Wow! ¡Listo! ¡Qué rico! 1/3 de taza de mantequilla. Huevo. Fíjate. Ok, dale pues. Pasito, pasito. Mezcla, 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 ya la mezcla. Un círculo. Ahora le agregamos los ingredientes secos. ¿Qué es de secos? ¡Wow! Muy bien. Mezcla, 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 ya la mezcla. ¿Qué es cookie? Uno, 2, 3. 4 cosas, cosas. ¡Wow! ¡Qué delicia! Wonder. Ooh, it makes me wonder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un buen día, un día maravilloso. Yo por mi parte ya pude empezar un excelente día, ya pude despachar a mi hija para su escuela y también pasar un rato muy feliz en el patio alimentando a mi bebé, estando con él. Amo eso de poder salir y escuchar los pajaritos, ver los rayos del sol para empezar mi día, eso me recarga de muy buena energía. Hoy traigo una rutina del día llena de todo por hacer. Tengo que ir a mercar y todo lo que eso implica, regresar a casa, organizar mi mercado en la despensa y en el refrigerador. Como siempre, también tengo que hacerme cargo de mi rutina diaria, esto de limpiar, organizar. En especial hoy también queremos pasar una tarde en familia, también tengo que cocinar la cena. En fin, un día lleno de todo por hacer, así que estoy segura que este video te va a motivar a que tú también termines todo lo que tengas que hacer el día de hoy. Y así lo es, no olvides de regalarme un like, eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, considera suscribirte, me encantaría
encantaría tenerte en esta comunidad. Por estos días estoy subiendo video todos los lunes y bueno, ya dejo de hablar, empezamos el día. Ok, acabo de llegar al supermercado donde voy a hacer la compra de esta semana. El día de hoy vine a Walmart. Déjenme saber si les gusta Walmart o la próxima vez podemos intentar ir a otro supermercado. También me gusta Aldi, Target, en fin, donde quieran ir yo voy. Pero bueno, por aquí tengo mi lista de compras que no puedo salir de la casa sin ella. Me ayuda mucho a ahorrar tiempo, no tener que estar pensando qué me hace falta para esta semana. Antes de salir hice mi inventario, qué tengo, qué me hace falta. En fin, aquí tengo todo lo que necesito y de una vez me traje mi suéter. Y es que aunque está haciendo calor afuera, todavía se sienten algunos días de verano por acá, verano bastante fuerte. Adentro en Walmart hace demasiado frío. No sé si les ha pasado, pero yo llego a Walmart y me congelo y luego no termino disfrutando esto de estar comprando. Así que el día de hoy, no se me olvidó, me traje de una vez mi suéter. Y si ven, ya me puse a hablar de más, mejor entremos de una vez. Y cuando salgo de compras hay algunas reglas que me gusta seguir. Lo primero es asegurarme que el jamón de pavo o el jamón que vaya a elegir no sea muy cargado en sodio. Me fijo en la tabla nutricional. Y para estas frutas pequeñitas como fresas, arándanos y frambuesas me aseguro de que sean orgánicos. Si no lo son, pueden estar muy cargados de pesticidas. Y para la carne me gusta asegurarme que provenga de vacas alimentadas 100% con pasto. A mi parecer la carne es mucho más deliciosa y más saludable. Para la mantequilla de maní me fijo en la lista de ingredientes, me aseguro de que solo tenga maní y de pronto un poco de sal, si no pueden estar cargadas de otros aceites que no la hacen tan nutritiva. Y con el cereal para mi hija tengo mucho cuidado, pueden tener muchísima azúcar, así que me voy con uno que sea 100% de harina integral y que no tenga mucho azúcar. Y una opción que me ayuda a dejar esto del refresco o soda que está cargado de azúcar es elegir estas botellitas de agua con gas. Esas burbujitas me calman mucho esas ganas de refresco y son muchísimo más saludables. Y bueno, acabo de llegar a casa, voy a proceder a desempacar todo y empezar a organizar mi comida. Pero antes me antoja demasiado un jugo verde para que me dé energía. Los ingredientes son manzana verde, espinaca, las frutas que tenga congeladas, ya sea piña, mango o fresa, generalmente es lo que le pongo. También lleva leche de almendras y a veces también le agrego semillas de chía. Diles hola. Y miren quién decidió unirse. Se acaba de despertar de su siesta y solo quiere estar con mami. Así que bueno, le dije, vamos a trabajar. Una de ustedes me comentó en uno de mis videos que es súper importante tener una mochila que sea ergonómica para que no vaya a lastimar al bebé. Y es que no se puede cualquier tipo de mochila. Muchas gracias por tu comentario, tienes absolutamente toda la razón. Es muy importante que en la mochila el bebé quede en la espaldita con forma de C y sus piernitas con
forma de M. No sé si me explico bien, pero es muy importante que la mochila sea ergonómica. Un tip para mis mamis que quieren llevar a sus bebés de canguro. Y bueno, sigamos. Voy a empezar a desempacar la compra. Les muestro lo que compré y empezamos a organizar. I see it in your eyes. Yeah, I can feel the sun. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. Ok, así se ve la compra semanal para esta semana. De comida en sí no fue muy grande. Lo que sí aproveché para hacer es comprar algunas cosas de la compra semanal. Como siempre, lo que más tengo son frutas y verduras. Por aquí tengo fresas, arándanos. Estos arándanos están gigantes. Miren este tamaño, están gigantes. A mi hija le fascinan los arándanos. También le compré duraznos, le compré peras, compré manzanas verdes, que de hecho ya abrí una, me toca guardar esta en un contenedor. Compré aguacates. También me animé a comprarle estas zanahorias que son bebés. Van a quedar perfectas para empacarle para su escuela. También compré un pepino para mis ensaladas. Me está encantando el pepino y también lo voy a empezar a agregar en mi jugo verde. También tengo cebolla y un contenedor grandote de espinaca para las ensaladas, para mi jugo verde. Y también lo pongo en los batidos de mi hija. Inclusive se los pongo en sus huevos con un poco de queso. Es una excelente adición, no cambia el sabor para nada. También compré carne molida, la voy a necesitar para la cena de hoy. Y de carne de una vez aproveché para comprar este jamón de pavo. Es jamón de pavo horneado. Y aproveché para comprar snacks grandes. A mi hija le encantan estas galletitas, sobre todo para su escuela. También le compré cereal. Este cereal es una excelente opción. Para los snacks de ella trato que diga 100% harina integral de trigo. Es una opción más saludable que la tradicional. También le compré estas galletitas. Son lo máximo porque tienen mantequilla de maní adentro y a mi hija le fascina la mantequilla de maní, que de hecho de una vez también se la compré. Por aquí también tengo leche, mitad crema y mitad leche. Esta es la que utilizo para mi café. Me preguntan mucho qué le agrego. Bueno, esta es. Le da un sabor increíble al café. También le compré estas. A ella le encantan estas barritas de granola. Son pura avena y tienen algunos chispitas de chocolate. Y de snacks también le compré estos. Son sus yogures favoritos. También compré garbanzos. Me encanta agregarlo a mis ensaladas. Compré pasta de tomate. Me encanta esta marca. Para mí es la más deliciosa. Y está hecha con todos los ingredientes naturales. También compré granola para mí. Me encantan las mañanas, como muchos ya saben, es uno de mis desayunos favoritos. Me encanta la de esta marca Kind, pero estoy en búsqueda de una buena receta para hacer granola en casa. Si son amantes de la granola, por favor, déjenmelo saber. Me encantaría una buena receta para hacer en casa. También compré arrocito y que no falten las cosas menos saludables para este fin de semana. Compré estos Doritos, soy adicta a estos Doritos. No me puedo comer solo uno, de verdad que son deliciosos. Estos son Doritos picantes. También compré chocolatinas, estas son mis favoritas. Sobre todo para llenar mi frasco acá en la cocina. Me encanta tener chocolates para los niños cuando vienen a visitar. Y también compré estos dulces. Ay, Dios mío, creo que se me fue la mano con los dulces. Amo estos porque son muy ácidos. Amo los dulces ácidos. También me animé a comprar esta agua con gas. Les mostré, es una opción mucho más saludable que los refrescos o sodas comunes. Y más que todo, esto pertenece a la compra mensual. Compré pañales para mi bebé. Me encantan, me gustan mucho los de esta marca. Nos gustan mucho los de esta marca. También compré papel higiénico. Compré este para rellenar mis botellitas de jabón. Compré bolsas gigantes para la basura. Esto nos dura muchísimo, por meses diría yo. Y también compré detergente para mi lavavajillas. Este es el que utilizamos. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Y allá va Lumi, y acá está Lumi. Siempre me preguntan por qué no la ven, y es que siempre se viene al segundo piso porque no le gusta el ruido, y yo hago muchísimo ruido cuando limpio y organizo, así que ella siempre se va de ahí. Disculpe por las molestias, señorita. It's just enough.
encantan estas bolsitas reusables de silicona para poner la fruta que ya se cortó, que ya se lavó, que ya se cortó, que no puedo dejar acá afuera porque se daña rápido. Las amo porque son resellables y las puedo reutilizar y reutilizar y reutilizar. Amo todo lo que es de silicona. Y siempre lo digo en mis videos, pero lo repito si eres nueva o nuevo por aquí. Uno de mis mejores tips para ahorrar espacio en tu despensa y en tu refrigerador es tratar de eliminar lo que más puedas, cajas y envolturas. Siento que todo se ve muchísimo más organizado en los contenedores transparentes. Y como lo dije, si de pronto estás buscando tener más espacio en tu despensa o refrigerador, esa es una excelente manera de ahorrarlo. Ok. Ustedes lo ven bien fácil por la magia de la edición, pero esto de desempacar y de arreglar las cosas, de limpiar un poco la despensa y el refrigerador me demoró bastante. Y es que sin mentirles tuve que hacer como 5 o 6 pausas porque mi bebé se despierta constantemente, tengo que ir a arrullarlo, alimentarlo, a jugar con él, cambiar el pañal. En fin, lo acabo de dejar en su cuna. Y aquí está dormidito. Cruzo los dedos porque tengo que correr, necesito hacer la cena. Ya son las 3 de la tarde y quiero dejar la cena lista. Para el día de hoy tengo un clásico en mis videos, pasta boloñesa que hago en la olla a presión eléctrica. Esta receta ya la he hecho muchísimas veces. La hago casi que todas las semanas porque es demasiado fácil y rápida. Para esta receta utilizo carne molida, uso cebolla, un poco de ajo y algunas especias. Feathers in my hair, braids around my waist, I'm almost a bird. These mountain views and pink sunsets got me shedding skin. Ooh, ah. Ooh, ah. We all strive to be more. We all long for viva la vida. Around the corner I'll meet ya, a bit lighter and freer. I'm so happy to see ya. Un truco para los que no les gusta la cebolla y vas a utilizar la olla a presión, córtala bien pequeñita, lo más pequeño que puedas. De esta manera se va a desaparecer y ni cuenta te vas a dar que hay cebolla. Oh no, mi bebé se acaba de despertar, vamos por él. Me parte el corazón que llore. Oh, Lumi, ¿estás cuidando al bebé? Muy bien. Elefante. Tigre. Te amo. Te vas a quedar aquí mientras mami sigue haciendo la cena, ¿ok? Y bueno, por aquí dejo a mi ayudante, seguimos con la cena.
Aquí en mi olla pongo la opción de saltear o sauté, no sé cómo se diga. En fin, voy a ponerlo más o menos por unos 10 minutos. Me gusta agregar un poco de aceite de aguacate antes de empezar. Y voy a poner a sofreír la carne molida y la cebolla. Y ya cuando la carne esté prácticamente cocida, agrego el ajo. Es muy importante no agregar el ajo al principio porque este se tiende a quemar muy rápido y a saber amargo. Cuando ya esté doradita la carne, apago la olla y agrego el resto de los ingredientes, que son pasta de tomate marinara, agua y la pasta. Como siempre, dejo los detalles de esta receta, cantidades que utilicé y todo eso abajo en la caja de descripción. ¿Solita? Mamá. ¿Qué es lo que ves? ¡Miau! ¡Miau! Veo un gatito. ¡Miau, miau, miau! Hola querida, ¿cómo estás? Soy el dinosaurio, ¿y tú cómo te llamas? ¿Qué es lo que ves? Veo un perro. Gallina. No puedo creer que sean las 10 de la noche ya. Básicamente me la pasé toda la noche con mis hijos. Luego de la cena puse a dormir a mi hija, más o menos eso de las 8 de la noche. Su rutina de noche consiste en la cena, darle un baño, leerle cuentos, pijamas y a dormir. Y ella se la tiene muy bien establecida, se queda dormida enseguida. Pero mi bebé, que tiene 2 meses y medio, él no tiene una rutina establecida, así que la mayoría de la noche, luego de que mi hija se va a dormir, estoy prácticamente con él todo el tiempo. Lo arrullo, lo alimento, le cambio su pañal, lo acuesto a dormir, se despierta 1000 veces y así me la paso toda la noche. Literalmente lo llevo cargando ya por 2 horas. Ustedes que son madres me entienden, esta etapa cuando son tan pequeñitos es bastante dura. Lo puse por enésima vez en su cuna, no sé si se va a quedar dormido, pero vine por agua porque es que hasta se me olvida tomar agua de lo ocupada que estoy durante el día. Y también apenas logro bajar para recoger lo que quedó de la cena, lo que quedó del día. Gracias a Dios la rutina de hoy está sencilla. Por lo general cuando yo cocino mi esposo se encarga de la rutina, pero el día de hoy tuvo que salir. Por estos días ha tenido que viajar mucho por trabajo, así que bueno, estoy yo sola prácticamente con los niños. Y no les voy a mentir, a veces se vuelve muy abrumador, pero hoy me propuse poner en mi lista de pendientes cuidar de mí. Me voy a dar una buena ducha, voy a cuidar de mi piel, y es que hace muchas noches ya que no lo hago. Luego de mi ducha no quiero hacer absolutamente nada, solamente irme a dormir, y he descuidado mucho eso del cuidado de la piel. Así que bueno, 10 de la noche, sí, pero voy a cuidar de mí y ya también regreso a recoger lo que quedó del día.
Mi premio por quedarme hasta tarde son las 11:30 y por fin ya terminé con la rutina de la limpieza de la cocina. Cansada pero feliz de haber tenido un día al lado de mi familia. Empezó una tormenta y mejor dicho, no ha dejado de caer agua por aquí. Y con esto voy a terminar el video de hoy. Quedé feliz de haber cumplido todo lo de mi lista y espero que esto te haya motivado a que tú también terminaras todo lo que tenías que hacer el día de hoy. Si así lo fue, no olvides de regalarme un like, eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, consideras suscribirte, me encantaría tenerte en esta comunidad. Por estos días estoy subiendo videos todos los lunes, así que por aquí te espero el próximo lunes. Y bueno, ya dejo de hablar, me tengo que ir a descansar, nos vemos en un próximo video. Chao. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are.